En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Seguimos dentro del tiempo de la Pascua, ya nos quedan unos cuantos días, y Jesús resucitado, después de aquel encuentro con los apóstoles, llama a Pedro aparte y le hace esta pregunta: ¿me amas más que estos? Y le va unido la pregunta, la respuesta de Pedro: Señor, tú sabes que te quiero, y la misión: apacienta mis corderos. Pedro es un apóstol especial. Entre los 12 sabemos que a él le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Pedro va a recibir este encargo especial. Pedro le había fallado al Señor en aquella ocasión, aquel jueves por la noche, en que lo niega: yo no lo conozco, no sé de qué me habla, no conozco a ese hombre. 3 veces lo niega. Ahora ya Jesús resucitado lo que hace es preguntarle 3 veces, pero no es una cuestión de venganza, como 3 veces me negaste, entonces 3 veces te voy a hacer que me digas. No, es una manera de sanar el corazón de Pedro. Jesús quiere sanar toda aquella situación, sí, de la negación, pero también del trauma de la cruz, que sabemos que los apóstoles quedaron muy afectados por ese momento. Pero ya Jesús resucitado, antes de ascender, que recordemos que el domingo celebrábamos la fiesta de la ascensión. Bueno, Jesús, en este episodio, Jesús habla con Pedro de este asunto, pero lo lleva a sanar desde el corazón de Pedro aquella negación. Dime que me amas. Y entonces Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro realmente amaba al Señor. Y entonces por este amor y la encomienda que le había hecho: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahora viene la misión unida a edificar la iglesia, de ser la roca: apacienta mis ovejas. Pedro entonces va a tomar este llamado como la actitud, la tarea de confirmar en la fe a todos sus hermanos. Y entonces el primer conflicto que se presentó, ya lo leímos en estos días de Pascua, está en Hechos de los Apóstoles, el primer concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, que fue en Jerusalén, cuando tuvieron que ir a preguntarle a los apóstoles si habría que circuncidarse y después bautizarse. Se reúnen, dialogan, y al final Pedro es el que dice, de acuerdo a aquello que se dialogó, claro, con la luz y la presencia del Espíritu Santo, Pedro es el que habla y envían la carta a los demás cristianos para decir las exigencias para ser cristianos. Pero es Pedro, por esta tarea de apacentar el rebaño del Señor. Entonces, esta tarea de Pedro sigue hasta el día de hoy, y es lo que hace el Papa. Por eso para nosotros es tan importante la voz del Papa. Después de Pedro se eligió a otro, San Lino, después Anacleto, Clemente, y así hasta llegar a los papas que hemos conocido nosotros. Entonces ha sido esta línea ininterrumpida de obispos de Roma que quedaron en el lugar en la sede de Pedro. Fíjate cómo dice que al final le dice cómo el género de muerte con el que habría de glorificar a Dios. Yo te aseguro, cuando tú eras joven, tú ibas a donde querías, pero después extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y dice, lo aclara Juan, con esto le indicó el género de muerte con el que habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Bueno, ¿cómo glorificó a Dios
¿Cuál fue la muerte de Pedro? Conocemos por la tradición que en Roma fue apresado en la persecución de Nerón, del emperador Nerón, fue llevado a la colina vaticana donde había un circo y ahí fue crucificado. Y que pidió ser crucificado al revés, con la cabeza hacia abajo. Por ahí hay algunas fotos de algunos lugares de Roma donde la sede, la silla del Papa, tiene una cruz invertida, que no tiene nada que ver con el anticristo, sino con cómo murió Pedro, el destino de Pedro, cómo glorificó Pedro a Dios con su muerte. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Sí, a valorar la figura del Papa, valorar la figura de la roca, el que apacienta el rebaño del Señor, pero también a nosotros a ver nuestra fidelidad, así como Pedro, qué tan fieles somos al Señor, sobre todo en los momentos de persecución, así como lo vivió Pedro en la persecución de Nerón, cuando las cosas no andan tan bien, cuando soy incomprendido, cuando soy juzgado por algo que no hice, recordar las bienaventuranzas, recordar cómo Pedro le reafirmó al Señor: Señor, tú sabes que te amo. Se lo dijo con sus palabras, se lo dijo con su vida y se lo dijo con su muerte. Que así seamos nosotros, que aprendamos esto de Pedro y que nosotros también vivamos para ser fieles al Señor, para alabarlo con nuestras palabras, de repetirle que lo amamos, alabarlo con nuestra vida y alabarlo hasta el final de nuestra vida. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.